La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. En esta ocasión le estamos ofreciendo la historia de Chiquimula, el lugar sede de la estación educativa evangélica Radio Verdad. Chiquimula es una bella ciudad situada en el oriente de Guatemala, en Centroamérica. La teoría más sustentable sobre el origen de los habitantes de América es la antigua afirmación de que llegaron del lejano oriente a través del estrecho de Bering. Los mismos nativos que llegaron del oriente a América del Norte se fueron desplazando hacia el sur, llegando primero a México, luego a Centroamérica y finalmente a América del Sur. Es interesante notar que los idiomas indígenas americanos tienen mucha similitud con el idioma japonés. De México se desplazaron los mayas hacia Guatemala y en Guatemala los quechís y los chortís ocuparon el oriente y nororiente del país, habiendo formado el reino Payaquí, que es el padre de Chiquimula. Chiquimulá comprendía desde Quiriguá hasta Copán en Honduras. Todo eso era el reino Payaquí, y el reino Payaquí es Chiquimula. Ya en el tiempo de la colonia, Chiquimula fue tomando forma y estructura española. No se sabe en forma exacta cuando se fundó la antigua ciudad de Chiquimula, pero ocupaba todo el oriente de la ciudad actual, hacia el río Xutaque, probablemente antes del año 1700. Su estructura era española. Hablemos ahora de la destrucción de esa ciudad original. La ciudad española de Chiquimula ocupaba una posición prominente en Guatemala. Sin embargo, la ciudad no contenía edificios ni casas permanentes, excepto por la magnífica Catedral de la Virgen de Asunción, también conocida como la Virgen del Tránsito. Además de la catedral, también existía un convento en su parte trasera, del cual todavía se conservan algunos restos de construcción a la orilla de la carretera que conduce hacia Esquipulas. La destrucción de la ciudad fue de esta manera. Desde el día 2 de junio de 1765 por la noche comenzó a llover intensamente los días 2, 3 y 4, acompañados por un enorme huracán. El día domingo 3 de junio sucedió el más fuerte de varios temblores, denominados como los terremotos de la Santísima Trinidad, debido al hecho de que el temblor mayor sucedió exactamente el día sábado 2 de junio por la noche y al día siguiente, domingo 3 de junio, se celebraría el Día de la Santísima Trinidad. Se cuenta que muchos feligreses estaban reunidos dentro de la catedral participando de dichas celebraciones. Con ese primer temblor se cayó primero el techo de la catedral y luego otras estructuras. Como consecuencia del temblor, murieron muchos de los feligreses presentes. Entre los sobrevivientes quedó el cura párroco don Eduardo de Velasco, quien más adelante, cuando falleció, lo sepultaron en un gran sepulcro redondo que estaba situado a mediación de la plaza frente al templo destruido de la iglesia. Dicho sepulcro redondo, con una cruz en su cúspide, permaneció en esa misma plaza hasta hace pocos años, cuando irresponsablemente lo botaron para construir una cancha deportiva en tal plaza. Además de la destrucción de los terremotos de 1765, su pared frontal está muy horadada por motivo de que le cayó una granada para el tiempo de la Guerra de la Liberación del Comunismo en junio de 1954. Hablemos ahora de la fundación de la nueva ciudad de Chiquimula. Como la Chiquimula antigua se había destruido, y se había destruido por completo, entonces fue necesario la construcción de una nueva ciudad. Ya estaba destruida la ciudad antigua, entonces la nueva ciudad de Chiquimula fue trazada y construida por los españoles como por el año 1768.
Ahora nótese que sus calles fueron bien trazadas de oriente a poniente y sus avenidas de norte a sur. Otro detalle importante es el hecho de que la ciudad fue asentada en una planicie debidamente inclinada del poniente al oriente, lo cual evita las inundaciones. La ciudad no se ubicó en la misma área donde estaba la antigua ciudad, probablemente para que no tuviese posibilidades de otra catástrofe de la misma magnitud. Es así como comenzó la nueva ciudad de Chiquimula de la Sierra, o también llamada Ciudad Prócer. Queremos ahora hablar sobre algunas leyendas de Chiquimula. Todo pueblo tiene sus leyendas. Vamos a comenzar con la primera. Se dice que Chiquimula fue antes una laguna. Una de las leyendas que se ha mantenido entre el decir de la gente es que Chiquimula fue antiguamente una laguna, puesto que está rodeada por montañas en todos sus lados. Ahora, este extremo no se puede comprobar. Otra leyenda de Chiquimula, la famosa Sierpe. No sé si usted la ha escuchado. Otra leyenda popular entre las gentes chiquimultecas es que debajo de Chiquimula existe una enorme sierpe, cuya cabeza está debajo del cerro de Tajás y su cola debajo de la sierra del Merendón en el oriente. A eso atribuyen el hecho de que ocasionalmente se sientan algunos pequeños temblores y dicen que son ocasionados porque la sierpe se mueve. Otra leyenda, la ciguanaba. Casi toda la gente habla de la ciguanaba y le tiene mucho, pero mucho miedo. La ciguanaba ha sido en Chiquimula siempre el terror de los campesinos y de otros labriegos. Se dice que sale por los ríos y caminos asolados. Normalmente es una mujercita de pequeña estatura con un vestido usualmente negro, amplio y largo. Siempre carga un tapado negro en su cabeza, como muchas mujeres católicas de la antigüedad. El caso es que la ciguanaba les sale a los hombres andariegos cuando van por lugares solos. Es común que la ciguanaba les ofrezca sus encantos, lo cual atrae a los hombres mujeriegos, pues el hombre al verla se acerca a ella y quizá la abrace. Pero cuando la está abrazando, pensando que es una mujer común, la ciguanaba le mete las uñas en sus costillas u otra parte del cuerpo. Entonces el hombre mujeriego se da cuenta que se trata de la ciguanaba y se asusta en gran manera. Como consecuencia de dicho susto, muchos hombres se vuelven locos y no pueden explicar exactamente lo que les pasó. Algunos, con alguna voz muy tenue, solo alcanzan a decir una mujercita así, haciendo señas con la mano del tamaño pequeño de la mujer. Es claro que la ciguanaba no es más que un demonio disfrazado de mujer. Hablando siempre de la ciguanaba, hay varias historias de hombres a quienes les ha salido la ciguanaba. Comienzo con la primera historia. Este mismo locutor estaba de viaje por Gualán cuando repentinamente un montón de gente rodeó a un hombrecito humilde que parecía ido de su mente. Él solo decía con una voz muy tenue, una mujercita así, y señalaba su porte o estatura pequeña. Una mujer caritativa le llevó un refresco en bolsita, ante lo cual el hombrecito hizo ademanes de sacar dinero de una cartera como para pagar el refresco. De inmediato un hombre le quitó su cartera con dinero y se la robó toda. Este autor intervino y sugirió que dicho dinero se le entregase a la policía, que por supuesto se lo habrían de robar también. En aquel tiempo la policía todavía no estaba tan corrupta, pero no le hicieron caso. En ese momento llegó el tren y este locutor tuvo que irse en él y no supo más del resultado. Muchos años más adelante, aquel mismo hombrecito llegó a buscarlo a su casa. Ya no estaba loco y le contó su testimonio. Era aquel mismo y resultó ser su pariente. El hombrecito le contó que él se había caído de un árbol de coco y se había vuelto loco en una aldea de Gualán. Le contó cómo Dios lo había sanado, pero toda la historia que le contó coincidía exactamente con lo que él mismo había visto en aquel hombrecito en Gualán. Era el mismo hombre. Otra historia.
El mecánico don Chepe Escobar le contó a la madre de este locutor lo que le sucedió una vez. Por algún tiempo él fue un taxista y en una ocasión, le dijo, llegó a él una mujer vestida de riguroso luto negro y con un tapado negro en su cabeza. Esta mujer le solicitó un viaje y como era una oportunidad de ganar un poco de dinero, don Chepe aceptó llevarla. Se montó la mujer en su taxi y comenzaron el viaje. Aquella mujer lo fue conduciendo por un camino desconocido y algo largo. Después de un rato de manejar, fueron llegando a un pueblecito desconocido. Conforme se habían profundizado un poco en aquel pueblo, la mujer le dijo, pare, aquí es. E hizo parar frente a una casa de teja con apariencia de vieja. Se bajaron los dos y la mujer abrió la puerta con fuertes chirridos. ¡Cric! Hacía la puerta. Ingresaron los dos, pero la mesa de centro y los muebles de sala estaban muy llenos de polvo, con la apariencia de que no había habitado nadie en dicha casa por mucho tiempo. La mujer entró por la parte interior de la casa, mientras el taxista se sentó en el sofá polvoriento. Luego después salió la mujer y le trajo un vaso de refresco, el cual él se bebió de inmediato, porque traía mucha sed. Después de beber, colocó el vaso vacío sobre la mesa polvorienta del centro. Inmediatamente la mujer le dijo al taxista, disculpe señor, pero no le puedo pagar el viaje en este momento porque no tengo dinero. Pero le voy a dar este anillo de oro como prenda de que le voy a pagar su viaje. Vuelva el jueves y le tendré listo su dinero. El jueves, el taxista viajó hacia aquel extraño pueblecito con el fin de cobrar su dinero. Paró frente a aquella misma casa vieja y comenzó a tocar a la puerta. Pero nadie salía a abrir. Por tal razón, el taxista decidió preguntar en la vecindad por aquella mujer. Le contó la historia a un vecino y le mostró el anillo de oro que le había dado a aquella mujer extraña. El hombre se sorprendió mucho y le dijo, pero si esa mujer murió hace 15 años y este es su anillo de matrimonio. Qué gran susto el que se llevó don Chepe. Era la ciguanaba y él había bebido el fresco de la ciguanaba. ¿Qué le parece? Hay muchas historias en Chiquimula sobre la ciguanaba de este mismo tipo. Ahora vamos a hablar de otra, la ciguamonta. Se habla mucho de la ciguamonta en el ambiente chiquimulteco también. La ciguamonta es otro espanto de los hombres trasnochadores de los caminos. Un hombre va por un camino solo y de noche, montado en su mula. El camino está un poco oscuro y mientras camina escucha un quejido que hace uy con una voz característica y se le para el pelo al caminante con de miedo. Más adelante vuelve a escuchar el mismo quejido uy y así sucesivamente. Los hombres más valientes se acobardan en tales circunstancias porque piensan que se trata de algún espíritu maligno. Es por esta razón que los hombres prefieren cabalgar en mulas en vez de caballos, especialmente cuando viajan de noche, porque las mulas no tienen miedo, mientras que los caballos sí, y se trampan que ya no quieren caminar. Pero ¿cuál es la verdad de la ciguamonta? La ciguamonta no es más que un ave nocturna llamada correcaminos. El correcaminos tiene unas alas muy pequeñas y cortas y no puede volar, pues le gusta caminar a lo largo de los caminos de noche y su canto es uy, canta una vez y corre hacia adelante del camino y vuelve a cantar. Así lo hace a lo largo de todo el camino y asusta así a los caminantes nocturnos. Continuamos con otra de las leyendas de Chiquimula y es el cadejo. Quizá usted lo ha escuchado mencionar. El cadejo es otro animal que espanta a los caminantes de noche. Este no espanta tanto por su canto como por sus ojos, los cuales relumbran de noche. Los caminantes nocturnos, cuando miran los dos ojos relumbrantes del cadejo, se asustan y dicen, ¡ay, es el cadejo! Imagínese usted, ¡ay, es el cadejo! Al cual confunden con algún espíritu maligno. Sus ojos parecen echar fuego. La verdad es que el cadejo no es más que un animal inofensivo llamado hiena.
La hiena es un animal nocturno muy tímido, parecido a un perro, y porque es tímido no caza sus presas, sino que se alimenta de los restos de animales muertos que dejan los coyotes, tigrillos y otros animales cazadores. Pero asustan mucho a los caminantes nocturnos, quienes los confunden con espíritus malignos. ¿Ha escuchado usted hablar de la Llorona? Ahora vamos a hablar de la Llorona. La Llorona es otro personaje misterioso que espanta de noche a muchas personas. Se supone que se trata de algún espíritu maligno o demoníaco. Su característica esencial es que llora ¡ah! Y así vuelve a hacer ¡ah! Y asusta así a muchos de noche. Esta usualmente llora de noche en la oscuridad. En el tiempo del general Jorge Ubico Castañeda, expresidente de Guatemala, se cuenta la historia de que los policías de Chiquimula quisieron atrapar a la Llorona para ver qué era. Corrientemente la Llorona salía en la calle del Cementerio, o sea, en la Sexta Calle Sur. En ese tiempo, los policías cuidaban la ciudad toda la noche y temblaban del miedo cuando escuchaban gritar a la Llorona. Pero como el régimen disciplinario era muy rígido, no podían protestar. Pero era un tema candente entre todos los policías que hacían guardia nocturna, pues se pusieron de acuerdo todos los policías de Chiquimula que tendrían que atrapar a la Llorona para ver qué era. La Llorona salía gritando a las meras 12 de la noche, avanzando de oriente a poniente en la calle del Cementerio. Una noche se juntaron todos los policías de Chiquimula y se fueron a la calle del Cementerio ya cerca de la medianoche. Casi frente al cementerio se colocaron todos en fila atravesada para no dejar pasar a la Llorona cuando ella viniera. Todos los policías estaban muy nerviosos y apretaban el cerco para no dejar pasar a la Llorona. Cuando faltaban como 2 minutos para la medianoche, escucharon cantar a la Llorona allá a lo lejos, viniendo del oriente en la calle del Cementerio. Y todos los policías apretaron más el cerco para no dejarla pasar. Instantes después la escucharon cantar más cerca y apretaron más el cerco, estando más nerviosos todavía. Luego cantó más cerca aún y el nerviosismo aumentaba. Cuando eran exactamente las 12 de la noche, les cantó del otro lado del cerco puesto por los policías. ¡Ah! Les hizo que se les había pasado por en medio sin darse cuenta. No pudieron capturar a la Llorona. La Llorona era un espíritu maligno. Ese sí. Ahora vamos a hablar sobre el pleito de los cerros. ¿Había oído usted esto? El pleito de los cerros. Contaba doña Chila Cuellar, esposa del famoso general Cuellar, o el general Salvador Cuellar Pinto, más conocido como el general Cuellar, que le contaba a su bisabuelita de lo divertido que fue en Chiquimula el gran pleito que tuvieron 2 cerros hace años. Decía que se pelearon el cerro de Tajás con el cerro de Tamiz, o quizás sería el cerro de Huatojón, uno u otro. Y resultó un asunto muy divertido para toda la gente que lo vio. Las gentes salieron a la calle a ver dicho pleito. Resulta que el cerro de Tamiz le lanzaba fuego al cerro de Tajás, pero el cerro de Tajás en respuesta le lanzaba agua. ¡Qué situación tan divertida resultó ser! Esto probablemente sucedió alrededor de 1700 y fracción. Ahora hablando del cerro de Tajás. El cerro de Tajás ha sido siempre un símbolo de Chiquimula. Se encuentra en el lado occidental de la ciudad y se ve muy imponente. La leyenda dice que el cerro de Tajás es un pequeño volcán de agua con su cráter aterrado y su desagüe es el río de Xuxo. Todo esto parece ser verdadero. Este locutor subió este cerro una vez y al pararse sobre el cráter lo sentía blando y con tendencia a hundirse, pues sintió miedo de hundirse y se quitó luego de ahí. Ahora viene otra leyenda de Chiquimula, la famosa Oscurana. No sé si alguna vez usted escuchó acerca de la Oscurana. Eso es en tiempos más cercanos, allá por 1920 aproximadamente. Imagínense, la Oscurana, una tradición muy antigua de Chiquimula, es la de la Oscurana. Contaba don Jesús María Morales Villeda, de la aldea de Tierra Colorada, Chiquimula, y abuelo de este locutor, que en una ocasión, quizá allá por 1920, sus hijos trabajadores salieron hacia los cerros a trabajar sus milpas.
como a las 3 de la mañana, como de costumbre. Pero transcurrieron varias horas y no comenzó a aclarar la mañana. Todo continuó oscuro. Ante tal situación, los muchachos optaron por regresar a casa, puesto que nunca amaneció como sucedía todos los días. Y la oscuridad continuó durante 3 días. Las vacas balaban, los perros y los coyotes aullaban, los burros rebuznaban, los caballos relinchaban y así todos los animales del campo. Dicha oscuridad permaneció durante 3 días. Al tercer día comenzó a aclarar hasta que surgió la mañana. Ya siendo de día, miraron que todo el ambiente estaba grueso de ceniza. Los campos, los entejados de las casas, los árboles e incluso los animales. ¿Qué había sucedido? Seguramente fue la erupción del volcán de fuego. La incógnita es cuál volcán sería. En dicha región no existe ningún volcán excepto algunos cerros menores e inactivos. Estas son las teorías posibles. 1. Pudo haber sido la erupción del volcán de Ipala, que quizá era originalmente de fuego y ante su erupción brotó el agua de dentro de la tierra y se formó la bella laguna de Ipala. 2. Otra posible teoría es que haya sido una erupción del cerro de Tajás, el cual haya sido originalmente de fuego y ante su erupción pudo haber brotado el agua que desagua por la quebrada Sasmó y el río Xusho. Si usted sube al cerro de Tajás, observará que tiene un cráter inactivo. Recuerde la tradición del pleito de los cerros entre el cerro de Tajás y quizá el cerro de Guatojón o el de Tamiz, que se expone en un renglón anterior de esta misma sección. Recuerde que en estos 2 cerros que se pelearon había uno de fuego y otro de agua. El de agua pudo haber sido el cerro de Tamiz y el de fuego el cerro de Tajás. La fecha del pleito de los cerros coincide con la fecha de la Oscurana, según testimonio de la bisabuela de doña Chila Cuellar. También pudo ser la erupción del volcán de Santa Ana, El Salvador, en 1904, o tal vez en 1905, o su erupción que ocurrió en 1920, y esta es la teoría más probable. De una de estas erupciones surgió el volcán de Izalco, que es otro volcán probable de haber causado la Oscurana. Esta puede ser la teoría más aceptada debido a su fecha. Hemos estado narrando grandes fases de la historia de Chiquimula en su programa Historia de Guatemala. Gracias por escucharnos. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con
una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.